ver un nuevo tema, flujo de fluidos compresibles. En clases anteriores aplicamos la ecuación de balance de energía mecánica considerando que los fluidos son incompresibles, como los líquidos. En el caso de flujo de gases, no podemos hacer esta suposición. Y para la deducción de una ecuación aplicable para fluidos compresibles, como son los gases, podemos partir a partir de la ecuación de balance de energía mecánica. Esta ecuación la anotamos en forma diferencial, suponiendo que el flujo es horizontal y que no realiza trabajo ni se le suministra calor. Entonces vamos a ver justamente eso. Los gases cambian su densidad al variar la presión, por tanto son compresibles. Entonces vamos a estudiar el flujo de gases a través de tuberías, flujo compresible. El gas natural, por ejemplo, es un fluido compresible. El gas natural es 90% metano. El gas que nosotros exportamos a Brasil, Argentina, es 90% metano, ¿cierto? Pero los gases cambian su densidad al variar la presión. Por eso se dice que los gases son fluidos compresibles. La densidad no es constante, la densidad es variable en los gases. ¿Está bien? Vamos a ver flujo isotérmico de gases y flujo adiabático. Inicialmente vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el flujo isotérmico. Flujo isotérmico nos indica que la temperatura del gas es constante, no cambia. Tengo aquí la temperatura en el punto 1 y la temperatura en el punto 2 y la temperatura en cualquier punto, ¿cierto? Entonces, si fluye un gas a través de esta tubería, en flujo isotérmico la temperatura es constante. ¿Está bien? La temperatura es constante. Bien, aquí tengo una tubería, vamos a considerar una tubería horizontal. El diámetro no cambia. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a partir de la ecuación de balance de energía mecánica que nosotros ya vimos para fluidos no compresibles. ¿Está bien? Esta es la ecuación. Pero esta ecuación la vamos a expresar en forma diferencial. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación la vamos a expresar en función de la longitud, ¿está bien?, de la velocidad, de la presión. Bien, entonces en forma diferencial. Aquí en la parte inferior, balance de energía mecánica. Fluidos compresibles. Bien, L es la longitud, la velocidad, lo conocen todos los términos. Gamma es el peso específico del gas. Bien, es conveniente poner la ecuación anterior en función de la velocidad máxima. Aquí tengo la velocidad máxima. Kilogramos metro cuadrado segundo. Esto es velocidad máxima. La velocidad máxima es constante en cualquier punto de la tubería. Si el diámetro del tubo no cambia, si el diámetro es constante, la velocidad máxima es constante para un diámetro constante de tubo. Entonces, velocidad máxima, constante. Pero ¿a qué es igual la velocidad máxima? La velocidad máxima es igual a la velocidad lineal por la densidad. Si de esta relación despejo la velocidad, tengo velocidad máxima
sobre la densidad. ¿Bien? El inverso de la densidad es el volumen específico. Entonces aquí tengo volumen específico. ¿Bien? Volumen específico. 1 sobre la densidad. Entonces, si 1 sobre la densidad es volumen específico, la velocidad es igual a la velocidad másica por el volumen específico. ¿Cierto? Porque 1 sobre la densidad es volumen específico. El volumen específico es el inverso de la densidad. Las unidades metro cúbico por kilogramo. Bien, si esta velocidad, ¿no es cierto?, expresada en función, esta velocidad expresada en función de la velocidad másica y el volumen específico, reemplazo en esta ecuación. Voy a reemplazar. Aquí estoy realizando algunas operaciones. Bien, estoy realizando algunas. Tengo esta ecuación. No se olviden que partí de esta, derivé esto, ¿ya? Esto sería 2 veces la velocidad, ¿no es cierto? Aquí tengo 2 veces la velocidad por el diferencial de velocidad. Derivé este término. El siguiente lo tengo constante. Bien, entonces anulo 2 con 2, tengo esto, y en lugar de la velocidad voy a anotar su equivalente. Velocidad másica por volumen específico. Entonces aquí tengo la velocidad, anoto su equivalente. Velocidad másica, volumen específico. Diferencial de velocidad lineal, anoto su equivalente. Velocidad másica por volumen específico. ¿Está bien? Aquí tengo velocidad lineal al cuadrado. La velocidad es velocidad másica por volumen específico. Como es al cuadrado, elevo al cuadrado. ¿Está bien? Bien, tengo esta ecuación, pero no nos olvidemos si la tubería o la tubería tiene un diámetro constante, no cambia el diámetro, la velocidad másica es constante. Entonces, si la velocidad másica es constante, ¿no es cierto? Esta velocidad puede salir de aquí, del diferencial, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a diferenciar, más bien, velocidad másica al cuadrado, ¿bien? Por el volumen específico diferencial de velocidad. Eso es lo que vamos a hacer enseguida. ¿Cierto? Ahí está, al cuadrado por diferencial de velocidad. Además, voy a dividir esta ecuación entre el volumen específico al cuadrado, ambos miembros. Aquí tendría, miren, aquí tengo, a ver, volumen específico, porque 1 sobre la densidad es volumen específico. Volumen específico por diferencial de presión sobre la gravedad. Entonces divido ambos miembros entre el volumen específico al cuadrado. Al dividir, tengo esta relación. ¿Bien? Tengo esta relación. Sigue siendo la misma ecuación diferencial. ¿Está bien? Sigue siendo la misma ecuación diferencial. Bien. Integro esta ecuación. ¿Está bien? Integro. L es la longitud. La longitud parte de 0 hasta L. ¿Cierto? Esto sería la pérdida de energía por fricción. Esto sería la pérdida cinética de energía. Y esto pérdida de energía por depresión. Integro. Entonces, el primer término no lo puedo integrar. ¿Por qué? Porque el volumen específico debe estar en función de la presión. Así, volumen específico diferencial de presión no lo puedo integrar. Entonces, lo dejo ahí. Aquí sí puedo integrar. ¿Cierto? Es un logaritmo. Logaritmo volumen específico 2 sobre logaritmo volumen específico 1. ¿Qué quiere decir 2? A la salida de la tubería. 1 a la entrada de la tubería. Integro. Aquí la longitud L. Tengo la ecuación general para flujo compresible. Esta es la ecuación general.
a partir de esta ecuación se deducen las ecuaciones para flujo adiabático, politrópico, isotérmico, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la ecuación que ven en la parte final de esta diapositiva, es la ecuación general para flujo compresible, para gases. ¿Está bien? Bien, en este sistema aquí tengo el factor de fricción. Aquí está. Ahí está el factor de fricción. El factor de fricción es función del número de Reynolds. Debo hallar el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds también lo debo expresar en función de la velocidad máxima. Entonces, aquí sería igual el número de Reynolds en función de la velocidad máxima. Reynolds igual velocidad máxima por el diámetro interno sobre la viscosidad. Reynolds igual velocidad máxima por el diámetro interno sobre la viscosidad absoluta. Entonces también el Reynolds se trabaja con la velocidad máxima. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la ecuación general para flujo compresible. Bien, partimos de esa relación para hallar la ecuación para flujo isotérmico de un gas. Ya estamos ya entrando al caso particular de flujo isotérmico. En flujo isotérmico, la temperatura del gas en el punto 1, en el punto 2 y en cualquier punto de la tubería es constante. Por eso se dice flujo isotérmico. ¿Está bien? Bien, para un gas ideal tengo esta ecuación que es conocido por nosotros. ¿Cierto? Esta ecuación. Ya lo conoce. De esta ecuación despejo la masa sobre el volumen, tengo densidad. La densidad del gas. Densidad. Presión, peso molecular del gas, R, y temperatura absoluta. Si invierto esto, tengo el volumen específico. La constante universal de los gases, temperatura absoluta, presión y peso molecular. El aire tiene un peso molecular de 29. El gas natural o metano tiene un peso molecular de 16. Entonces, esto es el peso molecular. De esta ecuación, despejo, paso al primer miembro. La presión, tengo presión por volumen específico, constante universal, temperatura sobre el peso molecular. No nos olvidemos que la temperatura es constante para flujo isotérmico, pero puedo hallar este producto a la entrada, en la parte media de la tubería o a la salida, ¿no es cierto? Puedo hallar. Entonces está aquí, a la entrada, ¿qué será igual? Presión a la entrada, volumen específico a la entrada, temperatura 1. A la salida, presión a la salida, volumen específico del gas a la salida de la tubería, temperatura 2. En cualquier punto de la tubería, presión, volumen específico, RT sobre N. Pero aquí hay algo importante. Como el flujo es isotérmico, la temperatura 1 y la temperatura 2 y la temperatura en cualquier punto de la tubería es la misma, porque es flujo isotérmico a temperatura constante. Por tanto, si la temperatura 1, 2 y la temperatura T son los mismos, estos segundos miembros son iguales entre sí, ¿no es cierto? Porque la temperatura es constante para flujo isotérmico. Si estos segundos miembros de esta relación son iguales entre sí, los primeros miembros también son iguales entre sí. Entonces, para flujo isotérmico, la presión por el volumen específico es constante. Estamos demostrando eso, ¿cierto? Entonces, volumen específico por presión en flujo isotérmico es
constante. ¿Bien? Esto nos ayuda bastante a integrar la ecuación general. Esta ecuación que ustedes ven al final. Entonces aquí me queda por integrar esta relación. Entonces voy a integrar esta relación que está aquí en una integral roja para flujo isotérmico. ¿Está bien? Bien, entonces tengo esto. Bien, puedo indicar, entonces como esto es constante la presión por el volumen específico, igual a la entrada con cualquier punto. Despejo el volumen específico en cualquier punto del gas en la tubería. Reemplazo esto en la ecuación de balance de energía. Aquí el volumen específico. Volumen específico. Estoy reemplazando el volumen específico. ¿Está bien? Realizo operaciones. Aquí esto va a multiplicar al numerador. Presión, volumen específico constante. Sale de la integración. Tengo presión por diferencial de presión. Integro. Tengo presión al cuadrado 2, presión al cuadrado 1 sobre 2, ¿no es cierto? Multiplicado por todo eso. Entonces, logré integrar este término, ¿cierto? Este término. Logré integrar este primer término para flujo isotérmico. Entonces, reemplazo en esta ecuación general. Bien, voy a reemplazar esto. Reemplazo. Estoy reemplazando aquí. Este término, estoy reemplazando aquí. Sería esto. ¿Está bien? Y tengo la ecuación ya más explícita para flujo isotérmico. Flujo isotérmico de un gas ideal. ¿Está bien? Sería esta. Pero aquí tengo el logaritmo volumen específico 2, volumen específico 1. Nosotros vimos para flujo isotérmico presión, volumen específico constante. Entonces, de esta relación, despejo volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Es igual presión en el punto 1 sobre la presión en el punto 2. Entonces, este cociente del logaritmo voy a reemplazar por sus presiones. Presión 1 sobre presión 2. ¿Bien? Esto. ¿No? Reemplazo. Muy bien. ¿Puedo hacer alguna operación más aquí? ¿Ya? Entonces, puedo hacer. A ver, ¿a qué es igual presión por volumen específico? Eso lo vimos aquí. Presión por volumen específico es la constante universal de los gases, temperatura absoluta sobre peso molecular, ¿no es cierto? Y esto es constante, ¿no? Entonces voy a reemplazar este producto por su equivalente, R T mayúscula 1 sobre M. Pero como T es constante, no lo voy a anotar T1, ni T2, ni T. Solamente T voy a anotar. ¿Por qué? Porque es constante la temperatura para flujo isotérmico. Entonces, en lugar de presión 1, volumen 1, voy a anotar RT sobre peso molecular. ¿Está bien? Entonces, aquí justamente estoy aclarando eso. En lugar de esto, voy a anotar RT sobre peso molecular. Pero el peso molecular va a la parte superior, ¿cierto? Entonces, tengo la ecuación en función de la temperatura y R y el peso molecular. R, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional en esta ecuación. La presión está en pascales. Presión 2, pascales. Presión 1, pascales. Todas las presiones están en pascales. Entonces, R, para esta ecuación, también debe estar en pascales. R, la constante universal de los gases, es 8.314.34. Pascales, metro cúbico, kilomol, Kelvin. ¿Está bien? No se vayan a olvidar. Nosotros estamos acostumbrados a 0.082. Eso no, aquí en esta ecuación no incluye atmósferas. Aquí incluye pascales. Entonces, 8.314.34. Esta ecuación me permite, si yo conozco la velocidad máxima, me permite determinar la presión
del fluido a la salida de la tubería. Presión 2. Debo resolver esta ecuación y despejar la presión 2 de esta ecuación. Si el flujo es isotérmico. Dijimos que el número de Reynolds se halla con el, más bien el factor de fricción se halla con el Reynolds. El Reynolds es igual velocidad másica por el diámetro sobre la viscosidad absoluta. Y luego de la ecuación de Colebrook determino el factor de fricción. ¿Sí? Perfecto. Procuremos expresar todo en función de la velocidad másica, porque la velocidad másica es constante. ¿Bien? Pero también es importante hallar la velocidad máxima de descarga para flujo isotérmico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar esta ecuación, esta última ecuación. Voy a derivar en función de la velocidad máxima, considerando la presión en el punto 1 constante. Voy a hallar la presión. Inicialmente voy a hallar la velocidad máxima y posteriormente la presión en el punto donde la velocidad de descarga es máxima. Entonces derivo. Voy a derivar entonces la ecuación anterior. Derivo presión en el punto 1 constante. Para hallar un máximo mínimo, esa derivada igual a 0. En este caso voy a hallar el máximo, igual a la derivada. El valor de la presión a la salida correspondiente al flujo máximo, vamos a llamarlo P sub C. Entonces tengo esta ecuación, estoy derivando, esta derivada es 0, todo este término se anula y tengo la derivada igual a 0. Al despejar tengo que la velocidad máxima, velocidad másica máxima de descarga es igual a la presión correspondiente al flujo másico a la salida sobre la presión entrada por el volumen específico a la entrada raíz cuadrada. Esto me da la velocidad máxima de descarga. O también la velocidad lineal del gas. La velocidad máxima del gas es R, la constante universal de los gases, temperatura en grados absolutos sobre el peso molecular. Esto me da en metros por segundo. En cambio, esto me da en kilogramos metro cuadrado segundo. Bien, de esa forma puedo hallar la velocidad máxima de descarga. ¿Está bien? Aquí tengo la velocidad máxima de descarga. Bien, en nuestra ecuación de flujo compresible isotérmico tengo esta relación. Pero aquí tengo la velocidad máxima de descarga. ¿Bien? Entonces voy a reemplazar esta velocidad máxima de descarga por su equivalente, que sería al cuadrado. Al reemplazar aquí velocidad máxima de descarga al cuadrado y realizo operaciones, obtengo esta ecuación. Esta ecuación me permite hallar la presión correspondiente al flujo máximo, presión C, presión P sub C, presión correspondiente al flujo máximo. De esta ecuación debo despejar la presión sub C. ¿Está bien? Y esa presión sub C, reemplazar en esta ecuación para hallar la velocidad máxima. ¿Está bien? La velocidad máxima. Bien, pero sin embargo, la velocidad máxima lineal no requiere de esa presión, ¿no? Esta es la ecuación más fácil. Ya, pero si yo quiero hallar la velocidad máxima, debo hallar inicialmente la presión correspondiente al flujo máximo, P sub C. Y esa presión P sub C se halla de esta relación. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esa forma se trabaja con flujo isotérmico. Bien, vamos a pasar ahora a flujo adiabático.
Bien, vamos entonces a flujo adiabático. Bueno, vamos a flujo adiabático y seguimos con flujo compresible, o sea, gases. Parte ecuación general para flujo compresible, si no cambia, el diámetro es constante, ¿no es cierto? Entonces tengo la ecuación. Tengo el segundo término y el tercer término integrados. Lo que no tengo es el primer término, que no está integrado. Y justamente tiene que ver la integración de este primer término de la ecuación general de flujo compresible puede ser adiabático, puede ser politrópico, entonces la diferencia está dada por esta primera integral. Es por eso que partimos, indicamos que esta es la ecuación general. Entonces vamos a partir de esta ecuación general y voy a determinar la ecuación para flujo adiabático. ¿Está bien? Bien, entonces debo integrar esto. Me voy a ocupar solamente de esta integral que está en color rojo, ¿ya? Los otros términos ya están integrados. Muy bien, para un gas ideal, vimos esto, ¿no es cierto? Ya lo vimos, pero en flujo adiabático, la presión por el volumen específico elevado a la K, ¿qué es K? Es una constante. Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. ¿Cierto? Cada gas tiene su propio valor de K. ¿Cierto? Aire 1.40, metano 1.299, nitrógeno 1.40, oxígeno 1.395, ¿no es cierto? Fuente termodinámica de Yunus Engel. Esta tabla es del libro de termodinámica. Relaciones de calores específicos de varios gases comunes a 300 Kelvin. Entonces esto se halla K, se halla en tablas, que es calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Entonces este producto es constante para flujo adiabático. Presión por volumen específico a la K es constante. ¿Está bien? Esto es para flujo adiabático. Entonces, voy a hacer uso del primero y segundo miembro de esta ecuación. ¿Está bien? Voy a hacer eso. Entonces, ya lo explicamos esto. Tengo esta ecuación. Entonces, realizo. Estoy igualando los dos primeros miembros. Entonces, el volumen específico, despejo de aquí el volumen específico, ¿ya? De esta ecuación. Y este volumen específico despejado lo reemplazo en esta ecuación. Aquí, en el denominador, este volumen específico. ¿Está bien? Los otros términos ya están integrados. No hay nada que hacer con los otros términos. Solamente es para flujo adiabático. Bien, el reemplazo. Aquí estoy reemplazando, ¿cierto? Estoy reemplazando. Pero este producto es constante. ¿Cierto? Solamente la presión es variable, 1 sobre K, diferencial de P. Bien, integro esta relación y tengo esta ecuación integrada entre el punto 1 y el punto 2. Ya está integrado esa relación. ¿Es cierto? Como ustedes pueden ver, en flujo adiabático, la integral es un tanto más larga. No se olviden que K es la relación de calores específicos. Este K lo obtengo en tablas. Aquí está. Ahora, por decir algo, el metano, 1.299. 1.299. Si fuera metano, esto sería 1.299. K, 1.299. ¿No es cierto? Entonces ya tengo esta integral, ¿no es cierto? La voy a simplificar un poco. Aquí tengo presión 1, voy a anular esa presión, solamente tengo presión 1 sobre volumen específico. Factorizo la presión 1 aquí, ¿no? Presión 1K más 1 sobre K. Factorizo. Realizo operaciones y tengo esta ecuación. Diferencia de presión sobre volumen específico.
integral es esta. ¿Está bien? Reemplazo en la ecuación general. Aquí voy a reemplazar. ¿Está bien? Pero además voy a reemplazar estos volúmenes específicos. Para flujo adiabático está dado por esta relación, ¿cierto? Presión, volumen específico. Voy a despejar volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Presión en el punto 1 sobre presión en el punto 2. 1 sobre K. Entonces, en lugar de volumen específico 2 sobre volumen específico 1, voy a reemplazar por sus equivalentes en función de las presiones y esta relación K, aquí, en el logaritmo. ¿Está bien? Y además reemplazar esto, ¿cierto?, por su equivalente. Bien, realizo eso. Estoy reemplazando, ¿cierto? Ya está, en función de las presiones el logaritmo. Realizo operaciones y tengo la ecuación para flujo adiabático de un gas ideal. De la misma forma que la ecuación para flujo isotérmico, aquí es conveniente trabajar con la velocidad máxima. Bien, velocidad máxima. De esta ecuación puedo despejar. Tengo la presión a la entrada, por decirlo, 5 atmósferas. Calcúlese la presión a la salida. Entonces, de esta ecuación debo despejar la presión 2. La presión 2. Conocidos K, lógicamente, esto lo voy a hallar en tablas. O sea, K no es constante. Cada gas tiene su propio valor, ¿cierto? Y eso lo vimos en la tabla anterior. ¿Cierto? Si es, por decir, oxígeno, es 1.395. Si es metano o gas natural, entonces 1.299. Entonces el valor de K es particular para cada gas, ¿no es cierto? Bien, entonces esta es la ecuación final para flujo adiabático. Pero también puedo hallar para flujo adiabático la velocidad máxima de descarga. Entonces, derivo esta ecuación. Voy a hacer una derivada implícita. Nosotros ya vimos en cálculo 1, todos vimos derivadas. Eso no es mayor problema para ustedes, ¿cierto? No voy a pasar derivando, no voy a hacer la derivada, ¿ya? Y luego voy a considerar la presión en el punto 1 constante. Derivo entonces, considerando la presión 1 constante derivada de la velocidad con respecto a la presión 2. Igualo para hallar un máximo, igualo a 0 esa derivada. O sea, voy a derivar esto e igualo a 0 la derivada. El valor de la velocidad máxima correspondiente al flujo máximo, vamos a indicarlo por G sub C, como en el anterior caso. G sub C es la velocidad máxima de descarga. Entonces, la velocidad máxima de descarga, al igual a hacer operaciones, es igual a la constante, ¿no es cierto? Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante, K. Por la presión en el punto máximo de descarga sobre el volumen específico del gas en el punto máximo de descarga. Entonces me da la velocidad máxima de descarga. Y la velocidad lineal sería igual a esta constante K por la presión en el punto máximo de descarga por el volumen específico en el punto máximo de descarga. Entonces, me permite hallar la velocidad máxima de descarga o la velocidad lineal máxima de descarga mediante estas relaciones. ¿Está bien? Bien. En la práctica, cuando las tuberías son bastante largas, se emplean las ecuaciones correspondientes al flujo isotérmico por ser más sencillas y porque la diferencia máxima calculada, considerando la compresión adiabática y la compresión isotérmica, nunca es mayor del 20%.
resultando inferior al 5% cuando la longitud de la tubería es superior a 1000 veces el diámetro interno de la tubería. Bien, con esto vamos a concluir la primera parte. En 5 minutos retornamos para la parte práctica.